Perfecto, entonces vamos a Jueces 10 y Dios mediante veremos Jueces 10 y 11, que es la historia de de tres jueces. Vamos a ver la historia ahora, que básicamente es la historia de Tola, de Yair y de Jefté, básicamente, ¿sí? Entonces vamos por donde comienza el capítulo. Sí, entonces Jueces 10 dice, después de Abimelech se levantó para librar o para liberar, dice, para salvar, dice, y el verbo yashá, para salvar a Israel, Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Israel, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Yair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, eh, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón, dice ahí. ¿De acuerdo? Ok, entonces está clarito, ¿no es cierto? No se necesita ser teólogo para entender lo que dice ahí. Ahora, sin embargo, llama algunas cosas la atención. Y si ustedes se acuerdan, resulta que estos nombres no nos deben parecer nuevos. No deben ser nuevos para nosotros estos nombres. Porque si ustedes recuerdan, este Tola, Fua, este nombre Yair incluso, son nombres de, digamos, de los primeros descendientes o de los hijos de Manasés especialmente. Tola, Yair, etcétera, son nombres de las familias que conformaban a la tribu de Manasés. De ahí, de ahí que una de las interpretaciones es que en realidad cuando se dice aquí, cuando se dice aquí que se levantó Tola, hijo de Fua, la palabra hijo en realidad no hay que entenderle como literalmente el descendiente de, sino como que pertenecía al clan o formaba parte del clan de Fua. Y lo que algunos sugieren es que estos jueces, que fíjense ustedes, hacen referencia siempre a grupos, como hijo de Fua, hijo de Dodo, tal y tal, y el otro que tenía tantos hijos y todo lo demás, hacen en realidad, dicen algunos, ojo, dicen algunos, sugieren que se trata de jueces o de confederaciones de tribus, digamos, ¿no? de clanes familiares. O sea, que ahí se entiende por qué es que este tenía 30 hijos que cabalgaban sobre las más, porque lo que suponen algunos es que no era necesariamente una persona, sino como decir un clan familiar, ¿ya? Que se levantó en ese momento y juntos juzgaron al pueblo, o sea, los defendieron y todo lo demás. Y además también se planteaba la posibilidad, en cambio, de que realmente haya sido una persona, o sea, que realmente haya sido Tola, un individuo, y que este Yair o Jair sea un individuo. ¿De acuerdo? Ahora, lo anterior pierde un poco de sentido por la misma redacción del texto. ¿De acuerdo? Porque dice hijo fulanito, hijo de fulano, lo cual da idea de una genealogía. Entonces se entiende más bien que son personas que hicieron el rol de jueces. Ahora, el problema, digamos, o lo que se suele debatir acá es lo siguiente. ¿Qué labor hicieron estos? Porque aquí no se da una idea de que lucharon, de que o sea, participaron en guerras como Gileón, como los otros, ¿ya? O sea, no participaron en una guerra, no armaron un ejército, sino dice que juzgaron. Entonces, ¿cómo se debe entender el actual? O sea, ¿qué hicieron estos? ¿Ya? Y hay dos opciones. Una, o realmente que se sentaban a resolver la vida del pueblo, literalmente fungían como jueces, como shoftim, en el sentido de un tribunal de justicia que acudían y resolvían los casos, ¿ya? O sea, como juez de instancia, digamos ahora, ¿ya? Un juez, un tribunal, ¿ya? O bien que eran, como decir, la autoridad moral de la época. No sé si me explico, o sea, la persona que era la encargada de preservar lo que se tenía que hacer, o sea, de preservar el juicio, la Torah, pues, ¿sí? Entonces, de cualquier manera es eso, o sea, más bien lo que se presenta aquí son dos personajes, Tola y Yair, que además tienen nombres bastante interesantes, especialmente el de Tola. Seguramente algunos suponen que tal vez no se llamó Tola, porque Tola significa gusano, especialmente este gusano de seda, ¿se acuerdan ustedes? Tolat Shani, ¿se acuerdan que sí se decía el color carmesí? Tolat Shani, el gusano de seda. Ya, Tola significa eso, el gusano de seda, y suena algo muy extraño que una persona en la época se llame gusano y que haya sido juez. Seguramente fue un nombre que le atribuyeron por alguna cosa que habrá pasado en algún momento, tal vez no fue su nombre de pila, digamos así, pero se le recuerda como Tola, ¿de acuerdo?
y que estas personas fueron las autoridades morales, por así decirlo, las autoridades bíblicas que Dios levantó en ese momento para preservar al pueblo. ¿Ya? Y ojo que fue después de Abimelech, o sea que después de todo este escenario, de ese episodio turbio que vimos la anterior semana, pues ahora Dios levanta dos siervos, ¿no es cierto? Tola y Yair, para que sean las autoridades que sostengan al pueblo, digamos, lo que dirijan al pueblo y no se desmanen. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Entonces, fíjense ustedes que de Tola no se dice sino que juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Ahora, Samir, hay una duda de dónde queda. Algunos sugieren que Samir en hebreo se dice Shamir y sea lo mismo que o un anticipo de lo que posteriormente sería Samaria, que está en la parte norte de Israel. Así que posiblemente haya sido de ahí, ya, es decir, de las tribus del norte. Y por su parte, Jair, Galaadita, también, digamos, el nombre de él, primero que significa él ilumina, Yair, Yair, significa, tiene que ver con luz, Yair, él ilumina o él iluminará, él dará luz, pues, dará luz, no de dará a luz, él iluminará, ¿ya? El cual juzgó a Israel igual 22 años, ¿ya? Y dice, ahora, este dato que nos ponen acá de tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. Resulta que esto de los 30 hijos siempre ha llamado la atención, que es esto de que tenía 30 hijos que no estaban en 30 asnos, ¿ya? Entonces, primero llama la atención que una persona llegue a tener 30 hijos. Según la historia de Gedeón, pudo haber sido posible. De acuerdo, que nos tomemos una vez más, siempre está la alternativa de tomarnos la historia literal tal cual suena ahí. O sea, si aquí dice que tuvo 30 hijos, es que tuvo 30 hijos. O sea, 30 hijos y todos en algún momento estuvieron rigiendo sobre cuatro, se cabalgaban sobre cuatro burritos, ¿ya? Ahora, también hay otra posible interpretación y es lo siguiente, porque aquí lo que detona mucho es la figura del asno o del burro, ¿ya? Y me encontré con un comentario muy interesante que precisamente atribuían a la figura del asno una figura precisamente de importancia, ¿ya? Y todo se remonta allá, ¿se acuerdan ustedes a unos episodios que están en Éxodo? No me acuerdo muy bien el capítulo, pero están en Éxodo, en donde habla precisamente que todo burro, todo asno, todo hijo de asno será redimido con un cordero. ¿Se acuerdan ustedes que está eso? Y la pregunta es, ¿por qué siempre un burro y la presencia del burro se tiene que redimir con un cordero? En su momento nosotros habíamos relacionado mucho con que es una simbología, ¿no es cierto? Que es una simbología, que Israel es precisamente el burrito que era redimido por el cordero, el Señor y todo lo demás. Pero resulta que además de ello, además de todo eso, resulta que la figura del burro, en realidad, para la región de ahí, en donde no había tanto caballo como tal, ¿ya? La figura del burro era originaria o era sinónimo de la persona que gobernaba, que regía, la que tenía el mando. Entonces, cuando lo vemos así, y eso quedó grabado, digamos, así como los anteriores, ¿se acuerdan ustedes? Hace un par de historias que veíamos, que el poderoso venía montado en camellos y que era una especie importada, ¿ya? Resulta que igual el caballo era una especie importada, no era natural de la región. Lo que parece ser natural de la región era el asno, el burro. Así que en la época antes de los egipcios y antes de todo lo demás, en la región de los habitantes de Canaán, pongan ustedes en la época de Abraham, tener burro o cabalgar en burro era, o sea, el que cabalgaba en el burro era el rey, digamos, ¿ya? O sea, es el animal más antiguo, ¿ya? Con el que se relaciona la realeza. ¿Sí me explico? Y eso tiene mucho, mucho sentido incluso cuando ya le vemos con ojos de por qué el Señor escoge un burro. Más allá de lo que dice Zacarías y todo lo demás, la profecía de aquí viene montado un pollino, hijo de tal, todo lo demás. Y lo que pasa es que en el ideario hebreo, digamos, y de la gente que habitó ahí, de los hebreos, por así decirlo, los que primero llegaron allá, el que caminaba, el que cabalgaba en un burro, era la realeza. Antes de haber caballos, antes de haber camellos, fue el burro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí dice que estos tenían 30 hijos y que cabalgaban en 30 burros, en 30 asnos, en 30 burritos, pues, significa que eran personas muy importantes. O sea, que eran los que tenían la vara de mando, pues. ¿Ya? Entonces, para que veamos, incluso le veamos al burrito, ¿ya? Que nosotros, incluso el burro ahora es, incluso en alguna acepción es un insulto, ¿ya? Pero para que cuando veamos un burrito, si tenemos un chance de ver un burro, nos conectemos con la primigenia idea de rey. Fíjense ustedes, ¿sí?
Exactamente, ahí está, Éxodo 13:3 o 13, 13:13, exactamente. Sí, sabía que tenía muchos tres. Sí, exactamente. De ahí es que precisamente uno se pregunta por qué es que se redime al burro, al primogénito del burro con un cordero y no con otro animal, ¿ya? No con otro animal. Y en la literatura judía, en el pensamiento judío, un poco más posterior a lo que estamos aquí, se le relacionó mucho al burrito digamos, con el potencial, si se quiere, de un buey, solo que el burrito no es animal tajor, es animal tamé. Entonces es como el par, digamos, del toro, o sea, la importancia del toro, pero en versión tamé. Básicamente es eso, en versión, como dirían, impura, como traducen, en versión no compatible con la santidad, como lo aprendí. En todo caso, lo que les quería decir es que la figura de burrito lo que implica es la primigenia idea de rey, de realeza, de autoridad, si se quiere. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, una vez más, cuando aquí en Jueces, estos 30 hijos, ahora vamos a ver, de Jair montaban en 30 burritos, significa que eran personas los que tenían la autoridad, los que tenían la vara de mando, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de que aquí se diga que 30 hijos no necesariamente significa que haya tenido literalmente 30 hijos, sino que más bien los hijos vienen a ser parte o vienen a entenderse como un confederado de personas que compartían el mando, ya como decir un grupo, una asamblea, lo que diríamos ahora. Entonces, cuando dice que Jair tenía 30 hijos, no se entienda 30 literalmente 30 descendientes, sino 30 asociados, digamos. ¿Ya? O sea, que él era la cabeza de esta asamblea de 30, ¿ya? Y que entre los 31, digamos así, gobernaban o regían o juzgaban Israel, por así decirlo. ¿Ya? O sea, su consejo, digamos así, era de 30, más allá de 30 hijos. ¿Ya? Básicamente eso. Porque hay otro problema si lo tomamos literal. Si lo tomamos literal, nos damos cuenta que en la época tener 30 hijos y que cabalen en asnos era para tener un mini ejército. ¿Ya? Y se ve que de aquí no hubo descendencia de Jair. Entonces es evidente o es más probable que no se trate literalmente de hijos, sino de confederados, de socios, formaron un grupo, digamos, una asociación ahí, donde Yair era la cabeza, pues sí, digamos, el gobernante, el juez principal, por así decirlo, pero que entre todos juzgaban a Israel. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Por eso dice, y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, y las cuales están en Galaad. De esto también es algo extraño, porque tener 30 ciudades para la época es complejo. Eso significaría más o menos que cada uno tenía una ciudad. Y eso es un poco complejo. Para la época, incluso ahí la palabra, si no me equivoco, no es tanto ciudades, más bien son aldeas. ¿Ya? Son aldeas. Es decir, que esto es lo que hicieron fue tener avanzadas, puestos como de avanzadas, desde donde coordinaban todo el tema. O sea, no es que establecieron como tal ciudades, sino más bien aldeas, pues pueblitos, digamos así, caseríos, por decirlo, donde ellos posiblemente se establecieron y desde ahí coordinaban más bien su actuar en la región de Galá. ¿Sí? Eso es lo que hay que comprenderle para que no, de pronto no veamos que, y lo que quiero decir es que cada vez que encontremos algo, siempre hay que preguntarnos hasta qué punto es literal, hasta qué punto toca entenderle así tal cual, ¿ya? Y la respuesta es que no siempre, no siempre. Aquí no es que Jair tuvo 30 hijos, ¿de acuerdo? A lo igual que veíamos con Gedeón, que dice que tenía 70 hijos, ¿ya? Y vimos que no necesariamente era 70, sino que era un número más bien representativo de algo, simbólico de algo, ¿de acuerdo? Entonces, pasando a estos dos jueces que se les conoce o forman parte de los llamados jueces menores, ¿ya? Porque su mención es cortita, no se explaya mucho y en realidad no se dice qué hicieron, sino más allá de que juzgaron. Vaya ustedes a saber qué estrictamente hicieron. Ya, no se dice que prepararon un ejército, que estuvieron en la batalla, se dice que juzgaron. Y eso puede ser, como les decía, o bien que eran la autoridad moral de la época que sostenía, o sea, que les recordaba lo que había que hacer, o bien que se sentaban en algún momento y les resolvían los conflictos de cada una de las personas. De cualquier manera, eran hombres que, o fueron hombres que levantó el Señor para retener de alguna manera a su pueblo y indicarles por dónde tengan que caminar. Y fíjense ustedes, por zonas. ¿Ya? Eso básicamente. Carmita. Pensaba que en Éxodo se dice que Moisés juzgaba a todo el pueblo y se cansaba, ¿no? Entonces luego vino el consejo de su suegro y luego Dios le dijo, levanta 70 que te ayuden a juzgar.
Puede ser Ujú. que este tomó el consejo hasta donde Exacto, sus medios le daban y tenía 30 y sabiamente distribuido en diferentes regiones de Galat, ¿no? En sectores exactamente. Exacto, para hacer el mejor, trabajo. exacto, mejor no lo pudo haber dicho. Entonces, por eso se le recuerda como un juez, o sea, como una persona que supo organizarse. Y la mención es cortita, ya les digo, es muy, muy cortita, pero al menos de lo que se ve aquí de Jair es que una persona que supo organizarse de alguna manera, Ujú. ¿sí? Que supo organizarse. ¿Ok? Eso básicamente con estos dos, y que tienen nombres simpáticos, digamos, Tola y Yair, son Ujú. nombres bonitos, ¿sí? Bueno, y de aquí viene un preámbulo que, digamos, es interesante porque en teoría es algo que ya lo hemos visto en otros lados de la Biblia, ya lo hemos visto en otros lados de jueces, que básicamente lo que vamos a ver es un antecedente otra vez de que el pueblo vuelve a pecar, vuelven a clamar. Lo que pasa es que aquí el Señor tiene una interacción diferente, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Y dice, el 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarte, ¿no es cierto? A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la nariz, dice ahí, acordemos, ¿no? La nariz del Señor contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel, no, no han sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Madián, ahí no dice Maón, dice Madián, y clamando a mí no les libré de sus manos, pero ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido, que les libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz tú con nosotros, ¿no es cierto?, en todo el bien de tus ojos, así dice literalmente, en todo el bien de tus ojos, o conforme a todo el bien de tus ojos. Solo te rogamos que nos libres de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor, y ahí dice, y su nefesh, dice, su garganta se acortó. ¿Sí? Ahí no dice que fue angustiado, ¿no? Ahí dice que su garganta se acortó a causa de la obra forzada de Israel. ¿Ok? Dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿no? ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que es un escenario conocido, pero distinto a lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, este pasaje de aquí al menos nos muestra un poco más la perspectiva, digamos, el escenario desde la perspectiva del Señor. ¿De acuerdo? Nos muestra así. En las anteriores ocasiones en donde habíamos visto este antecedente antes de que Dios levante un juez, ¿cierto? Había el antecedente y volvió el pueblo de Israel a hacerlo mal, sirviendo a los Baales, más o menos información, pero no hubo este plus, este añadido que hay aquí, donde Dios interviene, donde Dios responde al clamor en un momento y le dice, no, ustedes ya clarito tienen otros dioses, vayan y pídanles a ellos. O sea, yo aquí que me vienen a pedir a mí, ¿ya? Que me vienen a pedir a mí, si ustedes tienen otros dioses, vayan y pídanles a ellos. Y ellos vuelven, insisten y hacen una cosa. Entonces, fíjense ustedes, aquí vemos primero una cosa, que aquí ha pasado un tiempo ya de todo lo que nos han contado, ¿ya? Pues este es como les decía, el libro de jueces es una antología, así que esta historia de aquí, previo a la de Jefté, que ahorita ya estamos como el preludio a Jefté, ¿cierto? Todo esto es otra época, ¿de acuerdo? En donde, fíjense ustedes, se han consolidado ya otros pueblos. Vuelve a aparecer un poco Moab, vuelve a aparecer ya los hijos de Siria, los de Sidón, o sea, da a entender un momento en donde se comercializó más, o sea, ya se asentaron un poco los hijos de Israel y comenzaron ya a tener relaciones, comercio, qué sé yo, con todas las naciones que les rodeaban. Y, digamos, como resultado de esa relación, de esa comunión que tenían comercial principalmente, ¿no es cierto? Y demás,
pues terminaron siendo seducidos a adorar a sus dioses. O, dicho de manera más exacta, lo que debemos aquí comprender es lo que les pasó antes, que es lo que veíamos, ¿no es cierto? Que no es que cambiaban a Dios, así, digamos así, consciente o explícitamente, no es que cambiaban al Señor y decían, bueno, de aquí en adelante ya no adoramos a Dios, vamos a adorar a Baal y Astarte. No era así, sino que más bien la forma en cómo se puede comprender es que a propósito de esa comunión, digamos, de esa relación que tenían, vínculos, comercio, qué sé yo, cuánta cosa que se daba en la época, pues llegaban a comenzar a mezclarse, digamos, los contenidos al punto de que la gente comenzaba a incluir, digamos, aspectos del culto de los otros dioses al culto, a la forma de adorar al Señor, y pues tal era la mezcla que después terminaba mutando en una cosa que ya era totalmente diferente, que a los ojos de los de adentro era básicamente lo mismo, o no había mucho problema, pero a los ojos del Señor se habían aportado totalmente. Y es lo que básicamente les hace ver aquí. ¿De acuerdo? Porque este ruego que hacen los hijos de Israel aquí, Señor, líbranos y todo lo demás, te hemos abandonado y todo lo demás, eso fíjense ustedes que implica que en un principio ellos no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Porque no es que ellos se fueron de una a adorar a Osiris, ¿me explico? Sino que comenzaron a hacer una mezcla seguramente de todo lo demás, tanto más porque el culto de Baal y Astarte eran hasta cierto punto muy parecido al culto que tenemos acá, la forma de adorar al Señor, quiero decir. Ya, toda la religión de Baal, de todas esas cosas, era muy semejante a la nuestra, digamos, y era muy comprensible que en algún momento se haya mezclado, se haya confundido y hayan terminado orando a lo que sea. Pero ellos convencidos, o hasta cierto punto no tan claros, de que ya se habían alejado. ¿Cómo se daban cuenta que se habían alejado? Y ese es el asunto. ¿Cómo se daban cuenta o cómo Dios les hacía dar cuenta de que ya se habían alejado? Cuando ya venían los opresores, los que hasta un momento eran sus amigos, que eran comercio, etcétera, ricos eran los vecinos, ¿cómo se dice? Sí, eran los que estaban los países vecinos, las naciones de junto, ¿no es cierto? Y cuando veían que esas naciones de junto tenían otras intenciones más allá del comercio, el intercambio, etcétera, 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 digamos así, ¿no? Las buenas relaciones vecinales, cuando tenían una intención ya de conquista, ahí se daban cuenta de a dónde les llevó. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que aquí en el fondo lo que vemos es que todas estas interacciones que se puede tener con el mundo, por así decirlo, con estos cultos, con estas formas de entender las religiones o las deidades que puedan ser parecidas a la nuestra, no tienen otro fin sino el confundirnos y el dominarnos. Ese es el asunto. Sí, sí lo vemos. ¿Ya? El ejemplo está aquí clarito. Seguramente con todas estas personas no es que fueron imbuidos por la religión, no es que les obligaron a, ahora renuncia al Señor, renuncia a Hashem y adora a Baal. No, no fue así, sino que producto de toda su comunión, su relación, terminaron ahí imbuyéndose, mezclándose con todo lo demás. Y cuando se dieron cuenta de que eso no era así, de que no era lo correcto, se dieron cuenta cuando ya los otros que dejaron de ser sus amigos les quisieron conquistar. Y cuando ven al enemigo, al ejército enemigo ahí acampando, dicen, creo que sí nos equivocamos, pero que en realidad no ha sido así. Y fíjense ustedes, aquí en este pasaje es algo muy bonito porque nos enseña una cosa que hemos hablado mucho en otros pasajes, pero que ahora es muy bonito para poderlo ver en práctica. Muchas veces nosotros hemos hablado del concepto de arrepentimiento, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho que arrepentimiento no es, ¿no es cierto?, este sentimiento de sollozo, de dolor, de culpa, ¿no es cierto?, que nos puede hacer llorar, hacer sentir mal, digamos, ¿no? De por mi culpa, sí, me arrepiento, Señor, y con lágrimas, que eso no es tanto arrepentimiento, sino como el acto de dar vuelta, de regresar a la senda antigua. Eso es arrepentimiento. ¿Se acuerdan que incluso en hebreo la palabra arrepentirse o el verbo arrepentir, sí, está relacionado con el verbo volver? Arrepentimiento dice teshuvah, sea regreso. Sea regrese, haga teshuvah es regrese a la senda antigua, básicamente. ¿Ya? Ahora, ¿eso cómo se entiende? Fíjense, aquí se ve muy clarito. En un primer momento, fíjense ustedes, el pueblo dice, ¿no es cierto?, en el 10, fíjense, en el 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. O sea, sálvanos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la respuesta del Señor es, no, ustedes clarito tienen, o sea, yo ya les libré de las manos y les he librado de las manos de un montón de sus opresores, pero ustedes han escogido otros dioses. Como tienen otros dioses, vayan y pídenles a ellos. Evidentemente yo aquí no tengo sitio.
pocas palabras, lo que está diciendo es, ¿qué me piden a mí si yo no soy su Dios? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, cualquiera de nosotros diría, oye, pero ya te están diciendo que les ayude. Pero clarito está, te está diciendo, pecamos. Se están reconociendo el pecado. Y el Señor les dice, no, en pocas palabras, en palabras más cotidianas, le está diciendo no, porque ustedes todavía han escogido y hay muestra de que han escogido y que yo no soy su Dios, que ustedes no me reconocen como su Dios. Ustedes tienen en sus corazones y en sus vidas otros dioses, por lo tanto, vayan y pídanles a ellos. Y fíjense, esa respuesta un poco dura, que asemejándole a cómo nosotros concebimos del arrepentimiento hoy, del dolor, del llanto, de decir, sí, Señor, yo pequé, ¿cierto? Cualquiera de nosotros diría, aquí ya se arrepintieron, pero no. Después de esa respuesta un poco dura del Señor, fíjense lo que ocasiona, en el 15. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado. Haz tú con nosotros conforme a todo el bien que te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Y fíjense lo que dice. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Eso es lo que ocasiona, fíjense ustedes, que al Señor se le acorte la garganta. O sea, es como decir, una forma de decir, se le hizo un nudo. Es una forma muy bonita de verle al Señor como teniendo sentimientos, por así decirlo. O sea, de ese punto donde les dijo en un momento, no les ayudo porque yo no soy su Dios, les dijeron, está bien, pecamos. Pero ¿qué es lo que le mueve a Dios? No son las palabras solamente, sino son los hechos. ¿Qué es lo que, por así decirlo? Porque esto es algo muy pedagógico, acuérdense. ¿Qué es lo que, entre comillas, le mueve a Dios a actuar, a proteger a su pueblo? El que el pueblo demuestra, el que el pueblo haga. O sea, no le movió a Dios de que digan, sí, Señor, pecamos. Te ruego, por favor, Señor, ayúdame, Señor, a salir de este problema. Ayúdame, Señor. Eso no le mueve tanto al Señor como cuando ya da muestras de que realmente se ha arrepentido. Entonces, nos arrepentimos y estos dioses ya no son mis dioses. Cojo y voto. Eso es lo que, pedagógicamente hablando, ¿no? Le mueve al Señor a actuar. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes cómo funciona el tema del arrepentimiento. La figura, digamos, del arrepentimiento. No son palabras, no son lágrimas. El arrepentimiento son actos. Siempre llevémonos de esto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien que haya sido un ladrón, por así decirlo, se arrepintió, cuando lloró y dijo, me arrepiento, Señor, pido lo peor, perdóname, Señor, o cuando realmente deja de pecar. Cuando teniendo la ocasión dice, no, o sea, cambio toda mi vida y ahora voy a hacer todo lo correcto. Ahí se ha arrepentido. Entonces, no es solamente cuestión de palabras. Puede haber palabras, puede haber un cambio aquí, digamos, psicológico, el shock, el reconocimiento y todo lo demás, puede haber, pero eso no es en sí el todo del arrepentimiento, sino que el arrepentimiento se evidencia cuando hay actos, cuando hay hechos, cuando hay frutos, pues. Es eso. Entonces, fíjense, una vez más, en la historia que estamos leyendo aquí, ¿cuándo vemos frutos de arrepentimiento, para así decirlo? El hecho de que vengan y digan, Señor, perdónanos, sí, pecamos. O cuando realmente dijeron, oigan, tenemos otros dioses. Y si estamos pidiendo ayuda a Dios, hay que quitar todo esto, que es todo. Entonces, solamente cuando quitan todos los ídolos, los dioses y todo lo demás y los desechan, ahí es cuando a Dios se le acorta la garganta y actúa, ¿no? Y comienza a tener de nuevo la relación con sus hijos. Entonces, fíjense, lo que se aprende de aquí es que el verdadero, por así decirlo, el verdadero arrepentimiento lleva a acciones, no solo a palabras, no solo a emociones. Si quisiéramos poder así, el verdadero arrepentimiento lleva a acciones de corrección, por así decirlo, acciones correctivas, ¿ya? Es decir, si alcé la voz, ya no lo vuelvo a hacer, si robé, ya no robo, si mentí, ya no miento, etc. Si tenía otros dioses, ya no los tengo. O sea, y no me duele con este tema de, pero es que mi estatuita, no, ay, qué pena. No, es el tema de hay que arrepentirse. Esto no es Dios, fuera. Como ese candidato no fuera. Ya, básicamente así. ¿Ya? Exacto. Entonces, fíjense ustedes que aquí me gustó mucho y siempre nos acordemos, les pediría, ¿no? Que cuando pensemos en arrepentirnos, venga a nuestra memoria lo que hizo el pueblo de Israel aquí en Jueces 10 al inicio, ¿cierto?
que no es tanto decir, Señor, perdóname, reconozco mi pecado, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a salir de esto, y teniendo el ídolo ahí, sino que deben ir las dos cosas, tanto decir, sí, Señor, pequé, perdóname, y esto que me equivoqué, esto que estorba, esto que es un error, afuera, sale, y entonces ya no hay nada que interrumpa. Sí, sí lo vemos. Entonces esa es la forma como opera el arrepentimiento en un cristiano, cómo opera efectivamente el arrepentimiento. Si no, testimonios hay, ¿no es cierto? Experiencia hay para darnos cuenta de cuando solo hay una de las dos cosas. Cuando, por un lado, se piensa que es solo de hacer y no de orar, ¿cierto? Y por otro lado, cuando se piensa que solo de orar y no de hacer. La cuestión es que vaya junto. Hay que decir, claro, comparecer delante del Señor, Señor, yo pequé, perdóname, y evidencia de esto, quito todo lo que estorbaba. Eso es lo que corresponde, a diferencia de solo hacerlo uno, o permanecer siempre, Señor, perdóname, ayúdame, y no hago nada. O pensar que es solo cuestión de, ay, es ahí, y lo hago así sin más, sin mayor razonamiento. ¿Sí? Es importante que el arrepentimiento vaya de las dos, o sea, van las dos cosas de la mano, si se quiere, la oración junto con la acción. ¿Sí? Y es concordante, fíjense. Y así es Repito, cuando una la cosita, acción una de Dios es cosita. efectiva. ¿Sí? Y tan cierto es lo que estás diciendo, queridos hermanos, también el Señor Jesús acá en Mateo capítulo 3 y versículo 7 dice y 8 ¿no? Dice, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y entonces continúa para abajo, ¿no? Pero el hecho es que no es el arrepentimiento el hecho de una contrición simplemente, sino de un cambio de actitud y de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Exactamente. Así es, de retomar la senda, pues. Y ahora fíjense ustedes, que en este caso, fíjense ustedes, el arrepentimiento ay, no iba solamente o no consistía solamente en decir, sí, Señor, sálvanos. En este caso implicaba tomar las armas. Fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, dice, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará o quién encabezará la batalla contra la guerra contra los hijos de Amón? Ese, ¿no es cierto? Dice, será la cabeza o el líder sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces, fíjense, todo este entorno, aquí nos introducen ahora la figura de Jefté. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es otra forma en cómo Dios actúa. No es la misma de Débora y Barak, no es la misma de Gedeón, no es la misma de Torle y Jair, no es la misma de Otoniel. Fíjense ustedes, es otra forma diferente. ¿Ya? Para que veamos, como siempre se dice en otra palabra, ¿no? La multiforme manera de actuar del Señor. O sea, que Dios no actúa de la misma forma siempre, que Dios actúa de muchas formas. O sea, ahí es cuando se dice esto, ¿no? Que Dios es amplio, Dios es enorme para salvar, es eso. Que tiene a su mano, tiene en su haber diferentes formas para salvar. O sea, el escenario, por más complicado o único que parezca, no significa que Dios no tenga una solución para eso. Ese es el asunto. O sea, que Dios tiene una solución santa, justa, perfecta para cada uno de los escenarios, por más complicados que sean. Y aquí nos va a mostrar. ¿Ya? Y la historia de Jefté, que de pronto, como les decía, esto ya lo leímos porque esta es una haftará, el capítulo 11 de Jueces, una haftará, la haftará de la Parashá Jucat, ¿no es cierto? Lo leímos en su momento. Pero vamos a verlo ahora con la perspectiva de jueces, no de la haftará. Porque acuérdense que la haftará era básicamente, o lo leíamos con la perspectiva de encontrar similitudes con la Parashá. ¿Se acuerdan ustedes? Y que esta, si no me acuerdo, Jucat es con una de números, si no estoy mal, o de Levítico, o de números creo que es, ¿no es cierto? Que es cuando básicamente se hace el recuento de todos los pasajes de Israel por el desierto y alguna cosa así, especialmente con la guerra que tiene con los hijos de Amón y tal. Entonces, ahora vale que lo leamos con la perspectiva de jueces, o sea, con la perspectiva de esta como si fuera una fábula de Sopo, ¿no?
en el sentido de que nos deja una enseñanza. O sea, ¿qué enseñanza podemos extraer tanto de los aciertos como de los desaciertos del personaje que nos están presentando aquí? En este caso va a ser Jefté, ¿de acuerdo? O Yiftach. Desde ya les digo, Yiftach es como se dice en hebreo, ¿no? Yiftach. Y Yiftach resulta ser un nombre acortado. O sea, era un nombre que era una oración, pero que aquí aparece cortado, digamos, cercenado el nombre. Algunos sugieren que pudo haber sido el nombre completo Yiftach el, porque Yiftach significa abrir, como abrir campo, abrir la matriz incluso, ¿ya? Abrir, o sea, ensanchar si se quiere, sí, ensanchar, abrir, ¿ya? Eso significa el verbo donde viene Yiftach, ¿ya? Entonces, si leemos solamente así, se entendería como él abrirá, digamos así. Pero por la forma en cómo está construido el nombre, se parece que debería seguir de un nombre, digamos, de una partícula teofónica. O sea, Yiftach, él, sugieren algunos. ¿Ya? En todo caso, el amigo Jefté, ¿cierto? Que dicho sea de paso, también es recordado en Hebreos 11, ¿ya? El famoso Jefté. Ahora, dice, Jefté de Galaad, dice así, Jefté de Galaad, que es en la región en donde están pasando estos asuntos, ¿no es cierto? Dice, una vez más, era Gibor y Jair, lo mismo que se le dijo a Gedeón, Gibor y Jair. Solo que fíjense ustedes, una diferencia con Gedeón es que Gedeón no se la creía. Este, en cambio, estaba seguro de lo que podía hacer. Ya lo vamos a ver. Dice, Jefté Galadita era Gibor y Jair, o sea, un hombre preparado, listo. Encontré una traducción en inglés que le traducían como la palabra knight, que es caballero, pero de estos caballeros templarios, de estos que están listos para la batalla. Exacto, un caballero, pero no del que es cortés, no, sino del caballero, el que es el de armas tomar, que está listo para la batalla. Eso le traducen así como un caballero, digamos así. En fin, dice, era hijo de una mujer ramera, ponen ahí, ¿no es cierto? Y el padre, dice, de Jefté era Galaad, ¿de acuerdo? Dice, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, le echaron sí, dice, le divorciaron, dice, le echaron a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres, otra vez dice, aquí ponen ociosos, los cuales salían con él. Ahí no dice ociosos, ahí dice reicam, o sea, vacíos, huecos, o sea, que no tenían una afiliación política, pues es decir, o sea, hombres que no tenían una identidad propia. Eso es básicamente. Dice, aconteció que a partir de días, así se pasó mucho tiempo desde que le votaron, ¿no es cierto? Los hijos de Amón hicieron guerra con Israel, ahí concatenó con la historia de arriba, ¿cierto? Dice, cuando los hijos de Amón, perdón, hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron, ¿no es cierto?, fueron a traer, ¿no es cierto?, fueron a tomar a Jefté de la tierra de Tob, y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro catzín, dice, nuestro capitán, dice, para que guerreemos contra los hijos de Amón. De acuerdo, hasta ahí. Ahora, digamos, ¿cuál es el asunto aquí con Jefté? Hay un asunto muy interesante, porque aquí se dice que Jefté era hijo de Galaad, pero por así decirlo, era hijo ilegítimo porque era hijo de una ramera, dice. Sin embargo, es extraño porque Galaad era el nombre de la región, ¿ya? Y cuando se dice que Galaad tuvo muchos hijos, en la época de jueces, volvemos a ver cómo funciona en la época de jueces la palabra hijo, que no necesariamente es el descendiente de alguien. Y considerando que aquí Galaad es la región, ¿ya? Es la región, es el nombre de la provincia, por así decirlo, ¿ya? La provincia de Galaad, por así decirlo, decir que Galaad era el papá, o sea, y que era hijo de una mujer ramera, lo que debemos de entender es lo siguiente. Primero, que la palabra zona, que es la que aparece ahí, que es como ramera, sí puede significar tanto una mujer que se dedica a ese oficio de ser ramera, pero también puede significar una mujer que no simplemente era promiscua, o sea, una mujer que nunca se casó y sin embargo terminó con hijo, como la mamá de Galaad, o sea, lo que ahora llamamos una mujer soltera. Ya era una mamá soltera, una madre soltera, mujer soltera, pero una madre soltera. Lo que hoy llamamos madre soltera, imagínense en la época que se concebía solamente
el ser padre, el ser madre dentro de una familia, digamos, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, el hecho de que una mujer sea o haya tenido un hijo no estando casada, pues le atribuía ya el hecho de ser zona, o sea, no necesariamente ramera, o sea, la que cobraba por, sino una mujer que no tenía un marido fijo. O dicho de otra manera, lo que hoy tranquilamente llamaríamos madre soltera. ¿Sí me explico? Y cuando acá dice que Galaad era el padre, es decir, que era de la región de Galaad y que en realidad no se sabía quién era el papá. Por eso es que le desechan los hijos de Galaad, o sea, los habitantes de Galaad le echan este Jefté. ¿Sí me explico? O sea, es como que dijeron, aquí no se tolera este tema de que sepa Dios quién sea tu papá, vaya nomás por ahí. ¿De acuerdo? Al parecer, fíjense ustedes que todos estos que en su momento le echaron, seguramente, posiblemente fallecieron o alguna cosa, estarían heridos de alguna cosa, porque los que le van a buscar son los ancianos. Es decir, no había más. ¿De acuerdo? No había más gente y le van a buscar a Jefté, que era el último galadita, que aunque era ilegítimo, pero le van a buscar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? Y le dice que van a buscar, le dice, ven, ¿no es cierto? Los ancianos de Galaad, fíjense, ¿no es cierto? Fueron a tomar a Jefté, dice, de la tierra de Top, o sea, ni siquiera dice fueron a traer, dice, fueron a tomar, o sea, literalmente no había obsesión, no iban a tomar un no por respuesta, es que le iban a preguntar si quería o no, o sea, ellos iban a tomarle a él para que les dirija, para que saque la cara, digamos, al frente, ¿no es cierto? Y Jefté les va a poner unas condiciones, digamos, o les va a hacer notar lo que está pasando, y dice, el 7, ¿no es cierto? Jefté respondió a los ancianos de Galá, ¿no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? O sea, de mi tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en angustia? Dice ahí, en aflicción, en angustia. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y hagas guerra contra los hijos de Amón y seas por cabeza nuestra de nosotros los que moramos en Galaad. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es un perdón, es un perdón. Y fíjense lo que dice Jefté. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y el Señor los entregare delante de mí, seré yo vuestra cabeza, dice así, seré yo por cabeza de ustedes. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor escuche entre nosotros si no hiciéramos conforme a su palabra. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo y lo puso por su cabeza y por catzín, por capitán. Y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Ahora, fíjense ustedes, aquí Jefté resulta ser una persona muy sabia en su momento. Y aquí vemos que tiene que digamos que hay un patrón en lo que vamos leyendo. Fíjense ustedes que a diferencia de lo que pudimos ver en otras historias, aquí hay una petición del pueblo, primero ante Dios y después ante Jefté, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que ante la primera petición no es que Dios dice, sí, vamos a la primera, y tampoco Jefté. En realidad actúan a la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que hay esta forma aquí, que en esta historia nos producen este patrón de que no se actúa a la primera, sino a la segunda vez? ¿Por qué creen? No todas a la vez. Tal vez era para dejar, o sea, para que de alguna manera Israel reconociera que, que Jefté iba a ser como el líder, o sea, que hubiera como algo que luego de que él ganara, pues le permitiera luego traer lo que le estaban ofreciendo, que era ser caudillo de Israel, ¿no? Un respaldo, no sé. Muy bien. Les pregunto una cosa más. ¿Qué de semejante tienen las dos
los dos relatos, el de que el pueblo acude ante el Señor y que los ancianos de Galad acuden ante Jefté. ¿Qué de semejanza hay ahí? Antes de la primera negativa. ¿Cuál es la semejanza ahí? De reconocer, ¿no? Ujú. Reconocer la maldad. Del Tal egoísmo vez. del pueblo. Ujú. Exactamente, muy bien. Reconocer la maldad, decir, aquí hay un daño. O sea, estamos conscientes de que aquí hay algo que estorba la comunión. Para que tú nos ayudes, quita tú la enemistad que hay entre nosotros. O sea, quitemos, digamos, la enemistad, lo que obstruye. Eso dice tanto el pueblo arriba, que arriba es del pecado, ¿no es cierto? Y abajo había este hecho de que le habían votado. Jefté. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es la respuesta tanto del Señor como de Jefté? En un primer momento. Le dicen no. Les dice que no. Tanto Dios en el principio le dice no. Ustedes tienen otros dioses y Jefté también le dice, ¿están seguros? ¿Ya? ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen que es esta respuesta? Tal vez con esto que vimos que hay un daño de por medio, capaz que ya lo vemos. ¿Por qué creen? Como decíamos antes, debe haber hechos. Entonces, haber el verdadero, demostrado que están arrepentidos o reconocer el daño que hicieron. Muy bien, precisamente. Es eso. O sea, el hecho de que vengan y digan, sí, sí, a Jefté no. Sí, amigo, sí, es cierto que ven y sé nuestro rey, ven y sé nuestro capitán, dirígenos hacia la guerra. Y el Jefté, oiga, no se les olvida algo. No se olvidan que ustedes me votaron. O sea, aquí no puedo ser simplemente así su rey, no, no puedo ser simplemente su capitán. Aquí hay un daño que hay que resarcir. Y el hecho de que ustedes me ofrezcan un rango alto, digamos, una jerarquía, no subsana, digamos, no resarce el daño que me causaron. Tienen que reconocer el daño que ustedes me han causado, les diría Jefté. Y luego de ello, por eso es que les hace reflexionar, fíjense. Les dice, ¿por qué vienen ahora en el 7? ¿No me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? Fíjense ustedes. O sea, esa es la respuesta que les da Jefté. Ven y sé nuestro capitán. ¿No? ¿Qué diríamos cualquiera de nosotros? Tal vez no, de una, vamos, un puesto. ¿No? Si fuera Abimelech diría, se me hizo. Voy a tener un puesto de jerarquía, con esto puedo terminar siendo rey, alguna cosa así. Pero aquí fíjense que Jefté, y la historia de Jefté nos plantea otra cosa, aquí hubo un daño. Jefté le dice, oye, ¿no se acuerdan que ustedes me votaron, me hicieron un daño? Y así quieren que yo sea su cabeza, les dirija. Y lo que les responden, por eso mismo venimos ahora a ti, ¿no? Para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas por nuestra cabeza, por cabeza de los que moramos en Galaad. Entonces, lo que ellos le están diciendo en pocas palabras es, por eso mismo, perdona, es nuestra forma de resarcir. Es lo que le están diciendo. ¿Ya? Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón y el Señor los entregare delante de mí, ¿están seguros de que sea yo vuestra cabeza? Dice. ¿Ya? Dice, los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor escucha entre nosotros, o sea, escucha entre nosotros. Dice. El Señor se escucha entre nosotros si no hiciéramos conforme a tu palabra. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes que es una cosa muy bonita, que aquí entonces es una forma de cómo la palabra nos enseña de cómo se resuelven los daños. ¿Ya? O sea, cuando hay un daño, cuando hay un perjuicio que se causa, por cualquier razón, sin querer incluso, cierto que aquí parece que fue queriendo, fue a propósito que le hicieron un daño, pero la forma de resarcir el daño no es solamente decir, oye, como estamos de necesidad, toma, te damos esto, ven, o sea, seamos panas de nuevo, así sin más. No, antes de poder ayudar o de pretender que se ayude a alguna persona o de pretender así que no pasó nada, hay que poner los puntos sobre las IES. O sea, tanto como el Señor nos dice, no, a ver, antes de que estemos aquí y pretendas que otra vez estamos en reconciliación, hay que quitar las cosas que están en el medio, reconozca, actúe, limpie lo que haya que limpiar. Lo mismo dice Gedeón en su propia realidad. Ustedes me hicieron perjuicio. ¿Están conscientes de mi perjuicio? Sí, por eso mismo te queremos poner por cabeza nuestra. Es un perdón, me equivoqué. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de resolver un perjuicio es acudiendo ante aquella persona a quien se perjudicó, a quien se hizo el daño,
diciéndole, te hice este daño, perdona, te ofrezco este modo de reparar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece o no bíblico eso? Yo hice este daño, estoy consciente que yo te hice este daño. Perdona, te ofrezco este modo de reparar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero cuando hay una resistencia de parte o sea, del Señor o en este caso de Jefté, cuando la persona cree que sin más, así sin hacer este reconocimiento previo, ya se puede volver a ser amigos de nuevo. No es así. No es así. Nosotros de pronto, en nuestra benignidad, por así decirlo, ¿no? Podremos decir, bueno, pero es que ya me dio alguna cosa, o sea, se ve que sí se arrepintió, ya para qué vamos a hacer, ya nos comenzamos a hablar de nuevo, ya para qué. En algunos casos sí es importante decir, oye, antes de que tú pienses que no pasó nada, hablemos, que sí pasó. Tú me hiciste tal y tal daño. Y tú quieres ahorita que volvamos a ser amigos de nuevo, que volvamos a tener una comunión de nuevo, no es así de fácil. Porque hay un daño. ¿Sí me explico? Sea que le votaron como sea que hubo un insulto, sea que hubo cualquier cosa, hay un perjuicio. Y el asunto es que nosotros debemos de estar aquí en la cabeza, que siempre que hay un perjuicio, se tiene eso que reparar. En el caso aquí, ¿cuál es la reparación que recibió Jefté? Que le pongan por líder, que le pongan por cabeza, con todo lo que ello implica. ¿De acuerdo? Esa era la reparación. Entonces, fíjense, nosotros podemos estar en algún momento de nuestra vida en cualquiera de los dos escenarios. En uno del que nos hayan hecho un perjuicio a nosotros y de pronto la otra persona dice, ya, como que seamos panas, decir sin más, y no nos metamos, no reveamos heridas del pasado, alguna cosa así, no. No, si es que alguien viene con una actitud así, hay que pararle cual jefe y decirle, espérate, ¿acaso tú no me hiciste tal y tal y tal y tal cosa? ¿Y ahora quieres que seamos otra vez amigos? Y ahí ver cómo reacciona la persona. La persona si reacciona y dice, sí, perdón, yo te hice eso, perdóname, en realidad me he dado cuenta que te hice un daño, sacrifiqué nuestra amistad, la familia, qué sé, cualquier cosa, te dice, entonces sí, ven. ¿De acuerdo? Pero si no, o por el otro lado, podemos estar en el otro lado, en donde tal vez sin querer incluso, o tal vez conscientemente, Dios guarde, no podamos haber hecho el daño. Lo que nosotros debemos hacer es activar el camino en el mejor momento que el Señor permita para decir, perdona, yo te hice este daño. Te ofrezco esta manera de resarcir. ¿Podemos volver a ser amigos? ¿Podemos volver a estar en paz? Si dice que sí, ganamos un amigo. Si dice que no, ni modo. Y ya está, hicimos lo que podíamos hacer. ¿De acuerdo? Pero aquí nos muestra, antes de darle el paso a Emilita, aquí nos muestra la forma en cómo se resarce un daño y cómo hay que concebir el daño. O sea, el daño es un menoscabo a algo, ¿ya? Un menoscabo a algo, o sea, un quitarle algo a alguien, digamos, de alguna manera. Y si es que uno o alguien es el causante de eso, pues la forma es de repararlo, o sea, de volverle a poner el pedazo que le saqué, por así decirlo. ¿Ya? O sea, pensemos en un pastel. ¿Ya? Imaginemos que la otra persona es un pastel, yo sin querer hice un daño y me saqué un pedazo. Ya, un pedazo, una rayita, una grajea, qué sé yo. Ya, le hice un daño, le dañé, le hice un daño, grande, pequeño. ¿Cuál es la forma de resarcir? Sí, yo me quité la fresita que tenías encima. Ya, yo me quité un pedazo, lo que sea. Aquí te devuelvo y te doy un poco más y tal. Alguna cosa así. Esa es la forma de cómo se repara el daño, de cómo hay que concebir estas cosas y que es bueno para restablecer completamente una relación, una amistad, lo que sea. Es bueno que se pongan los puntos sobre las íes, porque si no se resuelven estas cosas y solamente se vuelve así, sino más, cualquier rato salta otra vez y es peor que al inicio. Casos se han visto. ¿Sí? Milita. Hermanos, buenas tardes con todos. Josocito, yo pienso y a nivel de pareja, ¿cómo sería? Y qué tal que, o sea, y la otra persona, para la otra persona no pasó nada, o sea, hablo claramente del caso que tengo con mi papá y mi mamá. Entonces, mi papi, pues, lamentablemente no sabe alcanzar a ver a veces cuando lastima, pero entonces no hay esa parte que ayuda a restaurar, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo se hace ahí? Primero les cuento mi experiencia, ¿ya?
con Jesse yo he aprendido mucho porque hay muchas cosas que para mí, digamos, eran, no les digo normales o alguna cosa así, pero que no causaban daño. Pero Jesse en algunas ocasiones me ha dicho, esto que dijiste así como lo dijiste, a mí no me gustó, a mí me afectó, a mí no me gusta que me digan así, o no me gusta que digas de tal manera o que hagas tal o cual cosa, que para mí, digamos, no era problema. O sea, yo no lo veía, pero mi esposa me lo hizo notar. ¿Y cuál fue la solución? Yo me di cuenta, ¿no es cierto?, que hay algunas cosas que por más que me parezcan que a mí, ante mis ojos, no generan ningún perjuicio, a otra persona sí. Y lo que yo tengo que estar consciente es que no tengo que dañar a la otra persona. Es eso. Y que si de pronto he afectado a otra persona, tengo que decirle perdóname. Perdóname, no fue mi intención, perdóname y lo cambio. Ahora, esto requiere un mínimo de compromiso, claro está. El asunto es cuando a veces uno no está consciente de aquello, digamos, y ese es digamos, eso he visto que es el problema general, que a veces uno no está consciente de eso, que, eh, que en toda relación, digamos, en algún momento va a haber algún tipo de roce, algún tipo de cosas, y que debemos estar lo suficientemente comprometidos para avanzar, como veíamos ayer en el tema de matrimonio, en el tema de hogar y todo lo demás, es eso, es de estar comprometidos en un mínimo de. Ahora, también hay otra perspectiva, que por ejemplo, de Jesse hacia mí, digamos, a veces Jesse me ha dicho, perdóname porque te dije tal cosa, o perdóname porque hice esta cosa y no debía haberlo hecho, alguna cosa así. Y yo le digo, ¿pero de qué? A mí no me afectó. O sea, a mí no me afecta, en realidad no le veo algo que me haya afectado, o sea, en realidad no me afectaste, ¿ya? Y no es porque no sea, porque sea despistado de pronto, sino porque, digamos, en realidad a mí no me afectó. O sea, en realidad la forma en cómo veo las cosas, la actuación de la otra persona no me afecta, no lo asumo. ¿Sí me explico? O sea, no lo asumo, digamos, no es que te digo, me hirió, me apretó mucho de la mano, no sé, no, o me jaló mientras íbamos en el centro comercial, o alguna cosa así, no sé, por decir cosas chiquitas. Entonces, no lo asumo así, sino que he aprendido especialmente que todo asunto de relaciones humanas se debe entender con una cabeza muy, muy fría, que el problema viene cuando se intervienen las emociones, mucho la calentura de cabeza, ahí es cuando no fluye la cosa. Así que una buena herramienta, digamos, un buen primer paso es tomar la posición del otro, como decía el Juan Carlos, como información. O sea, o sea, la forma es, lo que sea que me esté diciendo, lo que sea que me esté haciendo, quita de en medio todo lo que sea malas caras, el tono de voz, lo que sea, quite de en medio todo eso y pregúntese qué le está diciendo. ¿Sí me explico? Porque cuando quitamos todo eso, o sea, la mala cara, o sea, la expresión que haya puesto, que sea, cuando quitamos el tono de voz, cuando quitamos todo eso de la ecuación, ¿no es cierto? Y nos quedamos solamente con lo que nos dijo, vemos, y ahí vemos de una manera más objetiva, decimos, claro, sí, entiendo que la forma en cómo me dijo no pudo, seguramente no fue la mejor, pero lo que me dijo puede o no tener razón. Y sobre eso trabajo. ¿Sí me explico? Es una forma un poco más objetiva y creo yo madura de trabajar. Entonces, si es que a mí alguien me está gritando y acabando, yo, por ejemplo, lo que yo he hecho es no asumir ni los gritos, ni las malas caras, ni nada, ¿no es cierto? Sino ver, quitando todo eso, qué me quiere decir. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo otro ejemplo. La típica que uno va en la calle, en el bus, va manejando, va de pasajero, lo que sea, y hay alguien que levanta la voz, ¿no es cierto? La típica que de pronto hemos visto, ¿no?, en los buses, por ejemplo, ¿no?, que alguien de pronto acelera y la persona está bajando y le gritan, no, ¿qué parado? Está llevando tal, y se hace todo lo demás, ¿cierto? Y no falta el conductor que también está fosforito, como decimos, ¿cierto? Que reacciona a eso y le dice, pero sí, que usted tal. Entonces, por ejemplo, en esos escenarios, si quitamos todos los gritos y todos los alaridos y todo lo demás, y las malas caras y todo lo demás, ¿qué nos está diciendo? Vea, por favor, frene, que me quiero bajar, es peligroso si usted acelera. ¿Me explico? Y si del otro lado le quito todo lo que me puede haber dicho el conductor, lo que me quedo es, sí, perdone, pero tenía que acelerar porque me pitaron, entiendo, perdóneme, alguna cosa así. Entonces, una forma muy madura, digamos, y que cuesta, digamos, al inicio, porque
lo que uno tiende a hacer es a reaccionar, porque le mueven de pronto con una mala actitud o con alguna cosa que a uno no, que le puede mover, uno pues reacciona. Lo natural, ¿no? El instinto es reaccionar y tal, y de pronto así alguna cosa. Pero es bueno que vayamos haciendo este ejercicio, o sea, de preguntarnos qué me quiso decir en el fondo. O sea, quitando, ya les digo, la mala cara o la sonrisa puede ser, ¿no? O sea, quitando la expresión, quitando el tono de voz, quitando todo lo demás, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir? Y esto, como les digo, funciona tanto para hombres y para mujeres. Funciona para todos, porque todo esto es del asunto. Y es lo que a veces yo le he dicho a mi esposa, ¿no? Mi vida, haz este ejercicio, porque hay incluso uno puede que no lo haya hecho, digamos, ¿cierto? Pero quedémonos en qué lo dijo, en qué me quiso decir. Después de eso, si es que tiene razón o no, podemos hablar sobre las formas, que eso ya es más que eso ya es un poco más fácil cuando se entiende sobre lo que se está discutiendo. Porque a veces uno se queda en el, pero no me grites, pero yo también estoy gritando, pero bájame la voz, de cosas por el estilo. Te explico que se ha visto, ¿no? Que se habla sobre las formas, pero no sobre el contenido, y ahí es cuando nunca se avanza. ¿Me explico? Entonces hay que identificar qué es lo que me quiere decir. Y después ya cuando uno ha solventado el tema de o ha entendido qué me quiere decir, y le comprendí al otro y el otro me comprendió a mí, entonces puedo hablar sobre las formas. Oye, lo que me dijiste tenías la razón, pero no lo digas así. Trabajemos en eso. ¿Me explico? ¿Qué les digo? No es para nada fácil. No es para nada fácil. Pero es algo que debemos hacer todos. ¿Sí? Es algo que debemos hacer todos. Alguien puede decirme algo en medio de lágrimas, ¿ya? Y la cuestión es, quite las lágrimas, ¿qué me está diciendo? ¿Me explico? Quite el regalo, quite la buena, mala cara, lo que sea. Hagamos el ejercicio mental de quitar eso, ¿qué me quiere decir? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le estaría diciendo a GT, básicamente? Vienen el montón de gente, ven a ser nuestro líder. Entonces, quitemos las formas, ¿qué me quieres decir? Que seamos amigos. No podemos ser amigos porque hay un daño. ¿Me explico? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Que ya les digo, cuesta, pero es bueno cuando se ejercita y así incluso nosotros alcanzamos un nivel bonito, digamos, de madurez, en donde lo que me dice la otra persona no lo interpreto desde la forma en la que me dijo, puede o no ser la adecuada, sino que la entiendo desde lo que me quiso decir, no cómo me quiso decir. Y con eso ya podemos caminar bastante. ¿Sí me explico? Ahora, casos habrá en los que aún haciendo ese ejercicio no cambie, digamos, o no haya una respuesta positiva a, al asunto, digamos, y habrá que tomar otras perspectivas, digamos, y creo que eso ya sería algo así como un caso a caso, porque depende ya de muchas cosas. A veces depende, por ejemplo, la crianza, a veces traumas, cosas por el estilo, que afectan a la persona y le hacen ser como es, y que a veces el otro no está consciente de todo lo que la persona vivió o le afectó en toda su vida para que la persona llegue a ser a lo que es hoy. Y eso es un proceso que, por ejemplo, especialmente en parejas es muy bueno que se haga, ¿no? Que se conozcan, o sea, que se cuenten cómo es que fue la niñez y todo lo demás, porque ahí uno entiende por qué la persona es como es. Y eso ayuda mucho para el tema de comprensión, que es lo mismo que se ve acá. Y que usted, digamos, no es un tema de pareja, ¿no es cierto? Pero se ve mucho que eran personas que se conocían. O sea, sabían quién era el papá, quién era la mamá, bueno, me parece que era el papá, pero quién era la mamá, de dónde venían, de todo, o sea, se sabía el antecedente. Y con eso había más elementos para atinarle al punto. Porque ya les digo, a veces los problemas, o la mayoría de los problemas, por así decirlo, se dan cuando no se conversa o no se discute sobre lo que se tiene que discutir. ¿Sí? Ya les digo, ¿cuántas veces no se ha discutido? No hemos visto discusiones. Porque me alzaste la voz, o porque me chocaste, o porque me pitaste, o porque me alzaste, porque no sé qué, o sea, por las formas, no por lo que me quiso decir. Entonces hay que hacer el ejercicio inverso, ver qué nos quieren decir y ya después sobre eso vemos las formas. ¿Sí? Que es una forma bastante madura, creo yo, de poder acercarnos a estos escenarios, de los cuales no estamos exentos. ¿Sí? Y eso ya les digo, funciona en trabajo, funciona en todo, especialmente incluso ¿no? Cuando a veces los jefes vienen de mal humor, ¿cierto? Y vienen gritando y tal, alguna cosa, o se sienten decepcionados de pronto con la producción, con el desempeño de alguien, o alguna cosa así, ¿no? Y se pegan con el que pueden, a veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno sabe, y uno dice, o sea, no te lo tomes a pecho.
Lo que te quiere decir, ella entiende uno por qué es que estuvo así, dice, claro, ya no era conmigo, era por tal cosa, era por lo otro, ya sé cómo hay que hacer, ya sé. O de pronto sí tuve yo la culpa, ya sé de qué, cómo lo hago, ya sé cómo lo resalto, cómo lo recompongo, cómo lo arreglo. ¿Sí? De eso va todo el asunto. Entonces, fíjense que es un asunto, es un tema de mucha, mucha madurez y de no asumir de golpe lo que me están diciendo. O sea, si algo debemos aprender acá también es esto, no asumir de golpe de una lo que me están diciendo. O sea, en el caso de Jefté, por ejemplo, es que ven a hacer nuestra cabeza. Espera. Esperemos, no se asuma de golpe. Hay que ser más cabeza fría, especialmente cuando se trata de resolver un asunto, un conflicto. ¿Sí? Eso básicamente. No sé si he sido claro. Sí, sí, gracias. Con gusto. De acuerdo. Sigamos entonces. ¿Ok? Ok. Entonces, dice así. Dice en el 12, ¿no es cierto? Y esto es lo que ya habíamos visto en la Haftará cuando lo leíamos, ¿no es cierto? Dicen en Jueces 11:12. Envió Jefté mensajeros, ya lo sabemos, Molajim, etcétera, al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido para hacer la guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jabog y Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Jefté volvió a enviar en mensajeros al rey de los amonitas y le dijo, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó, envió también al rey de Moab, pero tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en la frontera de Moab, porque Arnón es del territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hezbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar, pero Sejón dice, no fue fiel, no se fió, no confió en Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sejón toda su gente, acapó en Gajaza y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel le entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y heredó o se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio de los amorreos, o del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que, lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿tú qué posesión tienes ahí? Lo que te hiciere poseer Kemosh, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros lo poseeremos. Ahora, ¿eres tú mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, que dice que tuvo que riñó, que cuestionó, que tuvo un pleito contra Israel o hizo guerra contra ellos? Tuvo Israel, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Roer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no han recobrado en ese tiempo? Así que yo no he pecado contra ti, pero tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Señor es el juez, ¿no es cierto? Juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones, a las palabras, dice que Jefté le envió. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense aquí una cosa que siempre hemos recalcado y que hasta aquí va sobresaliendo mucho Jefté, ¿sí? Y fíjense que es otra forma de enfrentar los problemas, ¿sí? Fíjense que es un escenario totalmente diferente y que yo siempre me animo más por este camino, ¿sí? Aunque finalmente va a terminar en un enfrentamiento bélico, guerra pues, ¿no es cierto? Lo interesante aquí es que Jefté es mucho más metódico, ¿ya? Y toda esta historia de Jefté habla mucho hasta el momento de un Jefté muy prudente, muy prudente, que conoce el debido proceso. Si le vienen a buscar, espérese, primero hay que resarcir el daño. Que ya vamos contra la guerra, espérese, primero negociemos.
Entonces, fíjense ustedes, ¿qué acaso, y les pregunto, ¿no? ¿Acaso eso no es lo que manda la Torá? Cuando vayas a la guerra y estén en cuestión de conquistar y todo lo demás, manda primero mensajeros. ¿Quién quita que se rinda y no gastaste guerra, no gastaste, no gastaste recursos en la guerra? Te ganaste un amigo, alguna cosa así, y no entraste a la guerra. La guerra es el último recurso que se tiene. Y Jefté aquí da una señal y da una cátedra, por así decirlo, de cómo opera de buena manera el debido procedimiento, hasta el momento. Ya después se equivocó, pero hasta el momento va muy bien Jefté. Fíjense, le ponen sobre cabeza una vez por cabeza del pueblo, una vez resarcido el daño, y después que dice, ya vamos a la guerra, a ver cuántos tenemos, de una, vamos a conquistar, porque es nuestra tierra. Ya sabíamos que era nuestra tierra y sabíamos que el otro está ahí molestando. Paso 1, ¿quién quita si razonando, si conversando, nos entendemos? Tanto más si, fíjense ustedes, si tengo la razón. Así que llevémonos de otra cosa. Si tenemos la razón, en principio debería ser suficiente para que el otro se retire, para que aquel que es hostil se retire. Si no tenemos la razón, es complicado. Pero aquí Jefté y el pueblo de Israel tenían la razón, o sea, el derecho, digamos, la justicia estaba de su lado. Estaban quitándoles tierras que eran de ellos, que en otro momento fueron de los hijos de Amón, pero que hubo un antecedente en donde los hijos de Amón perdieron esa tierra. Y desde ese entonces ya no es de los hijos de Amón, es de los hijos de Israel. Es decir, Israel tiene la razón. ¿Ya? Sí, tiene su derecho, pues. Israel tiene la razón. Así que, ¿qué aprendemos de aquí de manera preliminar? Cuando uno tiene la razón, el primer camino, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? A ocupar, ¿no es cierto? A agotar es la vía del diálogo. ¿Ya? ¿Quién quita que el otro entre en razón? Fíjense ustedes, entre en razón, entre en juicio y diga, sí, tienes toda la razón. Estás en lo correcto, perdóname, me repliego. Me has convencido, es cierto, lo que yo estoy pretendiendo no es así. ¿Quién quita? Pero para ello, fíjense, o sea, lo que quiero también decir aquí es, no basta con tener la razón. O sea, no basta que mi pretensión, que lo que yo quiero sea justo, que realmente hay un daño. No sé si vamos a hablar de daños. No basta que aquí hay un daño, que sea cierto el daño, sino que es necesario saber por qué el daño que me hicieron es daño. O sea, y saber por qué el daño que me hicieron es efectivamente daño. O sea, por qué eso me perjudica a mí. Hay que saberlo. Aquí, ¿por qué era realmente un daño? Y les cuenta la historia. Porque cuando Israel subió de Egipto, no le dejaron pasar por un lado, tuvo que irse por otro, y cuando llegamos a esta tierra, tu rey, en vez de darnos paso, el rey que fue mucho tiempo antes de ti, en vez de darnos paso, nos hizo la guerra. Como nos hizo la guerra, el Señor nuestro Dios nos entregó tu rey y toda tu tierra bajo nosotros. Y desde entonces hemos habitado por 300 años ahí. Entonces, fíjense ustedes, no es suficiente con decir, es que es mi tierra. ¿Me explico? No es suficiente con tener la razón, es que es mío. Sino que es bueno, digamos, ¿cómo se dice? Aumentar en razones, en motivos para saber por qué lo que es mío en este caso. O sea, por qué tengo la razón, por qué tendrían que darme a mí la victoria. ¿Me explico? Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros no siempre hacemos. Nosotros partimos solamente de la intuición. Es que me hizo un daño, es que me hizo daño. Y a veces no nos detenemos a pensar por qué realmente eso que nos afectó es un daño. ¿Me explico? Y ese es el asunto. ¿Aquí había un daño verificable? Claro que sí, estaban ahí ocupando las tierras. Pero sabíamos si realmente eran mis tierras. ¿Quién quita, por ejemplo, y no eran las tierras? Y los otros tenían en realidad, estaban en lo correcto. ¿Quién quita? Aquí van a investigar, se nota que han investigado, que han leído la historia, preguntaron, si inteligenciaron, hicieron la tarea, ¿cómo se dice? Van y le dicen, oye, ¿por qué estás aquí? Porque me quitaron mi tierra, dice el otro. Y el otro dice, no fue así. Lo que tú quieres es conquistarnos, porque esta tierra tuya la perdiste hace mucho.
Además, y le da otra razón que es muy importante, le dice, además, aquí hemos estado 300 años. Si esta tierra en realidad fuera tuya, ¿por qué lo haces 300 años tarde? Fíjense ustedes, tenía dos argumentos importantísimos, jefe. ¿Cuáles eran ellos? La una, Dios nos dio la tierra. Y la segunda, por último, si aún no fuera así, si este fuera mentira, ¿por qué lo haces ahora, 300 años más tarde? Fíjense ustedes, o sea, lo que les digo es, una vez más, no es suficiente con saber que tengo la razón, que estoy en lo correcto. Es siempre saber por qué y hacer la tarea. Tanto más si nos estamos enfrentando a un posible escenario de batalla. ¿Me explico? Si así es que en últimas toca sacar las armas, tengo que estar suficiente bien armado para saber por qué el otro está mal. Y no solo está mal porque me está afectando, pues que me está pegando, pues ¿por qué más va a estar mal? Me está quitando lo mío, pues ¿qué más voy a hacer? No, hay que saber por qué. En este caso, Dios nos dio la tierra. Y segundo, en todo caso, vienes a reclamar estos 300 años tarde. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? Por último, si se sintieron afectados, reclamen ese rato. o un poco después, pero no 300 años después. Eso significa que ahorita quieren ustedes nada más molestar y nos ven un poco débiles y quieren aprovecharse de aquí. Pero esto no es. Fíjense ustedes cómo es la forma de razonamiento de Jefté. Es un hombre bastante más maduro. Es un hombre que sabía el Mishpat hasta el momento. ¿Ya? Entonces, fíjense, una vez que agota el diálogo, que es lo que habrá dicho el Señor Jesús, ¿no es cierto? Si es que tienes un conflicto con alguien, aborda, conversa. Lo vemos. Si no conversas, si conversas, si no te busca, o sea, agota la vía del diálogo, es lo que está diciendo. O sea, agota la vía con testigos, con todo lo demás. Pero si ya no entiende con diálogo, ya, hay que tomar otras medidas. En este caso, era, vamos, ya, pues no entiendes, vamos a la guerra. Pero que no se diga que no razonamos y no se diga que esto fue arbitrario. Fíjense ustedes, o sea, es una forma de razonar muy, muy profunda, muy fuerte que tiene Jefté. Y una forma muy, ¿cómo se dice? Muy diplomática de hacerlo. O sea, fíjense que hay formas y formas. Con Barak y Débora era a la batalla, porque era otra circunstancia. Pero en esta, que era otro escenario en el que está una amenaza, están ahí, todo lo demás, y hay tiempo, no es la amenaza tan urgente, tan inmediata, hay chance de dialogar. ¿Me explico? Entonces, por eso es que una vez más, volviendo a la perspectiva general de jueces, nos ayuda un montón. Porque si lo vamos viendo, todas las enseñanzas, todos los eventos que vamos repasando acá, son reflejos de las cosas que nos pueden pasar en la vida. O sea, quítenle la palabra rey, reino, que Moab, que los filisteos, que no sé qué, que no sé cuánto, quítenle eso y véanlos como problemas. Problemas de que alguien me quiere quitar o me está quitando algo que es mío. Me quito. Problemas, me explico, o sea, problemas familiares. Problemas familiares de que mi hijo se pelea con mi otro hijo. Abimelech y Jotam. Que mi hijo quiere ser el que manda. O que hay uno que quiere ser el que manda. Que quiere desechar a todo. Me explico. Que hay otro que es un pusilánime que no quiere tomar el rol que le corresponde. Me explico. Ya. Si lo enfocamos, ya no les digo así como Jotam, que Gedeón, que Barak, que Débora. Si los enfocamos desde los temas de así tipos de problemas, vamos a encontrar aquí las soluciones. Así que si se quiere, este es como hablamos ahora, ¿no? Si queremos encontrarles solucionarios o hacks de la vida, están acá en Juez. Me explico. Que es una cosa que a veces no siempre se lo ve, especialmente en el libro de Jueces. El libro de Jueces es eso. Quiten el tema de reyes, de reinos, de pueblos, naciones y todo lo demás, y lo que se van a quedar es con conflictos. Con conflictos que hasta ahora tenemos. De herencias, fíjense. De herencias y todo lo demás. Aquí está la solución. ¿Me explico? Entonces, fíjense, es otra perspectiva para aproximarnos a jueces y a la vez otra herramienta que el Señor nos da para enfrentar los dilemas de la vida cotidiana. Que vamos, que cuando salimos de la vida no nos preguntan si Jesús es o no Dios. ¿Me explico? Esos no son los problemas que nos enfrentamos en la calle.
después de Shabbat o después de algunos momentos, no nos preguntamos si el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Esos problemas no son de la vida cotidiana. De la vida cotidiana hay otros, ¿no es cierto? Y esos otros se resuelven con este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Para que veamos que la Biblia es integral, siempre que se la sepa usar, no solo como historias. Y ya les digo, y si le rascamos más, si le quitamos todo, como diciendo, todos los elementos de guerras, de todo lo demás, nos quedamos con conflicto por tierras. Conflicto de herencias, fíjense. ¿Cuántos conflictos de herencias no hay ahora? ¿Ya? Dios quita y tal vez estemos tal vez algunos nosotros estemos en alguno de ellos, ¿cierto? Dios nos guarda. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo salir. Por ejemplo, ¿ya? Así que si algo que es mío me están mermando, me están quitando, la primera opción es razonar, mostrar toda la evidencia de que ello es mío. Los papeles. Y si es que después es necia la persona, insiste, pues habrá que utilizar otros medios que le convenzan y que le hagan ver a la persona que está mal. Así de sencillo. Fíjense que ya les digo, es una cosa muy, muy bonita de comprenderle así a jueces. Ya les digo, si de aquí ustedes desean, pueden volverle a leer a jueces y lo vamos a ver así. Cuando veamos a Otoniel, no le vamos a ver como el Otoniel. Vamos a ver un problema que tenemos en la vida. Problemas de cobardía, problemas de exceso de valentía, problemas de todo, que son lo de los que encontramos en cualquier lugar de nosotros. Y que aquí la Biblia nos enseña cómo solucionarlo. Jefté nos enseña cómo proceder ante un problema de daños. Fíjense ustedes, que nadie esté exento. Desde que me estafan el pasaje en el bus y no ven a dar el vuelto completo, hasta un tema más grande. Aquí está el procedimiento, aquí está un testimonio de cómo proceder. Problemas que tenemos en la vida, y de los que no vamos a estar exentos, sino solo hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Ahí será un lugar en donde no haya problemas. Mientras tanto, hay que echar de mano de jueces y de otros libros más. ¿De acuerdo? Ahora, si quieren ustedes, aquí hemos visto a Jefté de una manera correcta, adecuada, digamos, ejemplar. Sin embargo, vamos a ver que aquí Jefté, como todos los personajes de la Biblia, se equivoca. ¿De acuerdo? Y dice, entonces el Ruaj del Señor, la mente del Señor, vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, o sea, Jefté. Y Jefté pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor diciendo, si entregares a los amonitas de mis manos cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese en Shalom, dice, cuando regrese en paz, ¿no es cierto?, de los amonitas, será del Señor y lo subiré en holocausto. Aquí vale la pena decirlo, y esto ya lo vimos cuando veíamos la Haftará, ¿no es cierto? Y es que la que preguntábamos en el momento es, ¿Jefté tenía la necesidad de hacer esto? Pues no, porque el Señor le iba a conceder la victoria, haga este voto o no. Hacer un voto no es la condición necesaria para que Dios sea favorable. Dios ya le había entregado su mano. ¿Sí? O sea, ¿cómo sabía Gedeón que ya le había entregado y que no era necesario hacer este voto? Por todas las razones bíblicas que ya había dado. Porque el Señor le entregó en su mano. Y si Dios le entregó en su mano a Israel en su momento, a Sehón, rey de los amorreos, pues ahora más. Ahora también. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde Gedeón posiblemente, no sé si por la emoción del momento, por lo que sea, pero termina haciendo un voto que no debía haber hecho. ¿Sí? Fíjense ustedes. Y dice, el 32, ¿no es cierto? Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande golpe, y fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hasta ahí la victoria, ¿no es cierto? Todo bien. Entonces, dice, volvió Jefté a Mispa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, oh hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado un voto, le he dado mi palabra al Señor y no podré revocarla, volverla. Dice. Entonces ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme lo prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir al padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes, y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras.
Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo Job, dice ahí, ¿no? Se hizo Job en Israel, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija o a conmemorar a la hija de Jefte Galavita 4 días en el año. Hasta ahí. Ahora, primero que el voto que hace Jefte, digamos así gramaticalmente, es indefinido. O sea, se podría entender como lo que salga. ¿Sí? En el versículo 31, que se ponen cualquiera que saliera de las puertas. Uno, como ya conoce la historia, está pensando en personas. Pero cuando uno lee en hebreo, en realidad está diciendo lo que sale. Está indefinido. O sea, él posiblemente estaba pensando en que salga incluso un animal. O sea, lo que salga primero a recibir. ¿Ya? Porque está pensando en holocaustos, está pensando en sacrificio. O sea, no está pensando en hacer servir al Señor, dedicarle el servicio. Está pensando en sacrificio. Entonces, el voto que le está haciendo en realidad es lo que salga. Posiblemente está pensando en animales, en alguna cosa. ¿De acuerdo? Nunca posiblemente se planteó el hecho de que salga una persona, y menos su hija. Posiblemente parece en realidad que lo que se estaba planteando él es que salga un animalito. Y el animalito primero que encuentre, se lo iba a ofrecer en holocausto. Y palabra es palabra. Por eso es que también es muy reprochable, porque al parecer, aunque muchas veces hemos dicho que posiblemente Gedeón lo que hizo fue que como dicen, ¿no? Que su hija llore su virginidad y tal, significaba como que vaya, la hija de Jefté, llore su virginidad implicaría como que vaya a servir al Señor en alguna cosa y que nunca más, o sea, que sea devota, digamos así, que sea devota, que sea casta y todo más, un voto de castidad, alguna cosa así. En realidad parecería que no. En realidad parecería, y según estuve viendo, la mayoría de personas, incluso del judaísmo, lo entendió como que en realidad lo que ocurrió ahí fue un sacrificio humano. ¿Ya? Y que eso se hizo Job. O sea, se hizo un acto, digamos, digamos, un hecho impactante, si se quiere, de a dónde fue que llegó la palabra de Jefté, y por eso es que le dice, hija mía, no sabes el dolor que me has causado. No es tanto, o no sería tanto, porque ella no iba a tener descendencia, digamos Jefté, ¿cierto? Sino porque le iba a tocar, según se dice, sacrificarle a la misma hija. Entonces parece que eso fue lo que hizo. Por eso es que le dice, yo, aquí se acabó la línea, permíteme irme a llorar 2 meses. O sea, le concedió, por así decirlo, si lo vemos desde esa perspectiva, 2 meses de vida, ¿no? Por así decirlo, y después, pues, dio su vida por eso. ¿Ya? Y por eso dice que le ofreció en holocausto, porque el voto era eso, era ofrecerle en holocausto. Entonces es una cosa muy, muy seria. Por eso es que cuando se analiza lo que se ve ahí, posiblemente a Jefté jamás se le ocurrió el tema de que salga una persona siquiera, y menos su hija. Posiblemente estaba pensando en algún animalito, en alguna cosa, que tal vez le esté llegando, estén los pastores, alguna cosa, y un animal, el primero que salga, o sea, lo primero que salga. Pero lo que primero salió fue la hija. Entonces parece que es eso, y es un episodio muy, muy, muy turbio, digamos así. Ya les digo, algunos han pensado o se ha sugerido, como para suavizar un poco la historia, de que primero Dios no aceptaría sacrificios humanos, ¿ya? Y esa es una cosa un poco turbia también, si es que así lo fuera. Yo la verdad, digamos, parecería que sí, o sea, un sacrificio humano, parecería que sí, que no fue un tema así como nosotros, no, que ofrecer el sacrificio puede significar también servir al Señor, o sea, como ser casto, como no, alguna cosa así, ¿no? Y tal, y que les subían a endechar, dice, ¿no? De año en año, lo que se significa, o lo que se entendería desde esta perspectiva, que se les sacrificó literalmente, es que subían a conmemorar o sea, a la hija de Jefté, se subían a hacerle memoria, ¿ya? Porque realmente dio su vida, ¿sí? Entonces, ya les digo, es un episodio muy, muy duro, muy, muy crudo que recoge la Biblia al respecto. Y que, digamos, no deberíamos asombrarnos. Para justificar este tema de que haya sido un sacrificio humano, muchas personas, estudiosos y demás, sí recogen eventos o, digamos, historias de la Biblia en crónicas, especialmente si no recuerdo 11, puede ser por ahí, en donde también se hacían sacrificios humanos. Claro, en otros contextos, no dentro del régimen de Dios tal,
pero que sí se llegaron a hacer sacrificios de niños, alguna cosa así. Entonces, en todo caso, lo que se refleja es que aquí hubo un error bastante feo, independientemente de si efectivamente murió, que parecería que sí o que no, ¿no es cierto? Lo que sí queda claro es que Jefté no debió, o sea, no era necesario que haga ese voto, no era necesario, así de sencillo. Y lo que aprendimos en esa vez con la Haftarah, y ahora lo recalcamos de eso, un voto, una promesa, una palabra adicional de nosotros que quisiera asegurar, por así decirlo, ¿no? la beneficencia del Señor, no digamos, ni quita ni pone. No es necesario. No es que si Jefté no hacía el voto, el Señor no le ayudaba. Y tampoco es que solo, porque Jefté hizo el voto, Dios le ayudó. No es así. Dios le ayudaba independientemente de eso. O sea, no hacía falta que el hombre haga. Por el mismo concepto de voto. Exactamente, por el mismo concepto del voto. El voto nunca es obligación. Un voto es opcional. Dios nunca obliga a hacer un voto. Y menos para ganar un rédito de algo. Siempre llevémonos en la cabeza que siempre que estemos inclinados o tentados, por así decirlo, ¿no? Que nos vemos muy proclives a hacer un voto, ¿no? Como decir, como que sí, yo sé que es una cosa, y si me das, Señor, yo te prometo que hago esto, aquello, si nos sentimos inclinados, si nos sentimos muy persuadidos de hacer aquello, refrendemos. ¿Por qué no es necesario? Llevémonos de esto. No es necesario hacer votos para que el Señor actúe de una o de otra manera. No es necesario. Si hemos de hacer algún voto, que sean votos, como dice el Evangelio, ¿no? De alabanza, que sean votos de agradecimiento, que sean votos que se reflejen en alguna obra como resultado de la gratitud, de alabanza, etc. En eso podríamos hacer. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? Los votos de los que habla la Biblia. Porque acuérdense que un voto, cuando una persona hace un voto, es como que se está autovinculando a algo que en su momento no era mandamiento. O sea, la obligación que se impone la persona, cuando lo eleva a voto, o sea, cuando lo concibe como voto, eso para la persona se hace mandamiento. Lo que significa que si lo incumple, es pecado. Lo que significa que si peca, es causal de pena de muerte, ¿no? En última instancia. Entonces, ese es el asunto con los votos. Por eso es que aquí Jefté se vio entre la espada y la pared. Porque tenía que cumplir su voto. Y dijo que él iba a ofrecer en holocausto. ¿Ya? Lo vemos. Entonces, aquí nos da, por otro lado, un evento, creo yo, muy fuerte, muy crudo, muy duro, ¿ya? Para que veamos la gravedad y la seriedad de los votos, para que no pensemos que es cuestión de decir, sí, yo hice un voto así, pero no ha pasado nada. No, ¿ya? No pasa así. Y esto siempre nos hace dar cuenta de lo que dicen. Si es que alguien hizo un voto al Señor, apresúrese a cumplirlo. ¿Ya? Más vale, y en todo caso, más vale que no se hagan votos antes que haciéndolo, después nos demos cuenta de en dónde nos metimos. ¿Sí? Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, si es que alguno de nosotros hizo por la emoción del momento, por cualquier cosa, o porque todos lo hacían y yo, ¿por qué no? ¿No es cierto? O alguna cosa así por popularidad o por seguir la corriente o por lo que haya sido. Hicimos un voto y después nos dimos cuenta de la cosa, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que saber hacer el procedimiento. Señor, yo hice este voto, hice una cosa que, no sé, comprometió mi tiempo, comprometió mis finanzas, comprometió tal cosa. Señor, perdona. ¿Sí? Y quiero resarcir y la forma, y en realidad se me ha vuelto imposible cumplir este voto, pero de alguna manera intento cumplirlo de esta manera. Señor, permite. Y esto, y no volverlo a hacer. ¿Me explico? Entonces siempre hay salida. ¿De acuerdo? Y si en algún momento, en todo caso, alguno de nosotros se siente inclinado y Dios mismo le mueve a hacer un voto, procuren que sea un voto súper definido. ¿Ya? Es decir, me invento. Señor, del diezmo del siguiente mes que me des, voy a dar el doble. Del siguiente mes. Alguna cosa así. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Pero no digamos algo así como lo que dijo Gedeón.
Y aquí se aprende precisamente cómo no funcionan los votos, o más dicho, cómo funcionan los votos y qué tan serio es al punto de que no hay que decir cualquier cosa que se nos ocurra. Y que si nos sentimos proclives de hacer un voto, por si acaso, refrene la lengua. Piénselo bien. Y si en todo caso hay que hacer un voto o se siente, Dios impulsa a hacer un voto, el secreto, digamos, o el tip está en hacerlo lo más determinado que se pueda. Durante un mes no voy a comer papas fritas, qué sé yo, alguna cosa así, ¿ya? Y que sepamos que cómo funcionan los votos. ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos de esto? Y para que veamos incluso la seriedad que le tomaban algunos en la época, y que cuando se hablaba de los votos, bastaba con que alguien diga, quiero ser como Sansón, o así como hizo Sansón, que también hizo un voto, ¿no? Por ejemplo, de los nazareos, o así me haga el Señor, si es que yo no hago tal cosa, o si yo hago tal cosa, alguna cosa así. O sea, si es que uno emplea ese tipo de frases que le están vinculando a uno, ¿no es cierto? Pues entiéndase que sí es un voto. Y ya les digo, si es que es imposible, hay una solución. El Señor perdona, el Señor cubre esa falta, pero siempre es bueno buscar cumplirlos. Y si es que hemos de hacer un voto, hay que hacerlo súper delimitados. Y no ante la emoción, no ante una influencia extraña, sino que estemos en todos nuestros cabales, como se suele decir, para poder hacer un buen voto y que sea beneficioso. ¿Sí? Y que haciendo el voto no nos eleve el ego. ¿Cierto? Porque el voto a la final nadie le obligó. Nadie le obligó a hacer el voto. Y si es que alguien hace un voto y lo cumple, sea beneficio propio, sea de edificación propia y ya está. Y no digan, no, es que yo hice un voto y no, no funciona así. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes lo que nos ha planteado la historia de Jefté. La historia de Jefté y de Tole y de Yaina. ¿Sí? Hemos visto hoy entonces la historia de 3 jueces, hemos visto Dios bendito el capítulo 10 y el capítulo 11 de jueces, Dios mediante la siguiente semana. Hemos de ver, si Dios lo permite, el capítulo 12, tal vez el 13 y un poquito más, porque ya es toda la historia de Sansón. Ya estamos entrando a la historia de Sansón, y con la historia de Sansón pues es bastante interesante, dado que también es una haftará, el capítulo 13, ¿cierto? El nacimiento de Sansón y todo lo demás, que ya se va aproximando al final del libro prácticamente, ¿sí? Al final, ya después hay todo este tema de la guerra contra el Benjamín, el escándalo, todo aquello, y de cómo se resarció ese tema del escándalo que hubo con la tribu de Benjamín, y nos adentramos al libro de Ruth. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso, así que les pediría que igual podamos venir leyendo el capítulo 15, perdón, 12, 13, tal vez 14, ¿sí? De jueces para en 15 días terminar el libro, la historia como tal de Sansón, y después, quien quita, en un poco terminar ya todo el libro de jueces, que va todo este tema de la tribu de Benjamín y todo este escándalo que hubo con las esposas, la perversión y todo aquello, la perversión que sí, del pueblo en esa época y todo aquello. ¿Sí? Dicho esto, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario al respecto. Permita. Bueno, en el verso 26 dice lo que, hablándoles a este pueblo de Moab, ¿cómo es? Amón, lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, no lo poseerías tú, así todo lo que desposeyó Hashem, nuestro Dios, delante de ustedes, nosotros lo poseeremos. Entonces me vino a pensar, ¿qué tendrá que ver este Dios Quemos con el voto que termina siendo él? ¿Por qué él se ve impulsado a hacer ese voto, semejante voto, no? Qué sé yo, pudo hacer otra cosa. Desde luego que fue un error, porque y una vez que el Ruach de Hashem ya está sobre él, pues ya él sabía que esto es algo dado de Dios, y de repente esto era una especie de egolatría, no sé, o sea, como decir, por mi esfuerzo, por mí, o sea, como finalmente al hacer el voto, que llevarse la gloria a él y no Dios, ¿no? Pero esto de Quemos me quedó sonando, y dice, vi algo en la Wikipedia, pero no me concuerda. Voy a leer ya. Dice que Quemos, el culto a Quemos apareció. Ah, no, espérate, perdón.
Creo que no sé lo que voy a leer. Mm, eh, auxilio. Bueno, en días de Salomón se hicieron él hizo muchos altares dedicados a este por sus mujeres, hasta cuando Josías lo derribó. Ay, Dios mío, no será la parte que te quería leer. Espérame un segundito, por favor. Sí, Lo que, seguro. lo que pasa es que dice que este Dios era un Dios tipo monoteísta y que erradicó de los pueblos justamente el hacer de sacrificios humanos. O sea, lo contrario de lo que yo pensaría. Pero ¿qué se me fue la porción donde estaba? Me aparece tanto que no veo. Ujú. Sí, sí, No sé mientras si... sí, Ah, sí, sí, sí. perdón. Sí, de hecho, mientras le encuentra Carmita, el dios Quemos es el dios, digamos, nacional de los moabitas. Y resulta que toda la cultura moabita es también muy similar a la cultura hebrea, en tanto idioma y demás. Incluso hay una parte en la historia, no me acuerdo en cuál, En la que estela de... la ¿Una estela estela? ¿cómo es esta? De Mesha, Sí. la estela de Mesha, que es un faraón egipcio. Ahí se le presenta y ahí aparece el dios Kemosh, precisamente como se le llama, dios Kemosh. Y Y encontré la precisamente, porción. ahí está, ¿cómo dice? Dice, fue el antagonista directo de Baal. Fue un precursor del monoteísmo. Gracias a este Dios, los sacrificios humanos llegaron a su fin. Tal vez sería como consecuencia de lo que acaba de pasar. Ya no habría más Puede ser. holocausto. Fue muy cuestionado por la comunidad de su época. Bueno, Ujú. o sea, pienso yo, ¿no? Como, no sé. Fue un precursor del monoteísmo, como tú dices, imitando a los hebreos. Gracias a este Dios, los sacrificios humanos llegaron a su fin. Ya no habría más holocaustos. O, sabiendo esto, ¿qué se le pasó por la mente a Yepté? No sé. Puede ser, sí. Lo que sí me acuerdo de haber estudiado alguna vez de los moabitas es que incluso hay una parte en donde, creo que es más de adelante, hay una victoria, si no estoy mal, creo que es de esta, de Israel sobre los moabitas, pero también hay la versión moabita de esta historia. Y la versión moabita es que ellos Eh, ganaron. Claro, y dan gracias a este Dios justamente en esa estela que Exactamente, tú dices. exactamente. Dan la vuelta a la historia y según los moabitas de ellos ganaron. En E el incluso siglo es algo muy, IX. ajá, según incluso alguna cosa de arqueología también se encontró en Moab, ¿no? Si no me equivoco, puede estar equivocado, pero si no me equivoco, también se encontró un templo con similares características a la después de que hizo Salomón, o sea, con lugar santo, lugar santísimo y todo lo demás. O sea, un Es que culto él bastante, hacía esas cosas. ajá, o sea, era un culto bastante similar. Incluso, esto sí me acuerdo, un profesor de estas cosas de arqueología sabía decir, si es que uno sabe hebreo bíblico, flojito aprende moabita, porque eran idiomas muy, muy parecidos. Y la cultura y todo lo demás era bastante parecida con los moabitas. El idioma, un poco la religión y todo. Entonces, es básicamente el entorno que vivían los jueces. Se entiende por qué es que se terminaron desviando. Ajá. Eso con este Kemosh. Ujú. Bueno, o sea, quizás esa parte, ¿no? Que tiene que ver con holocaustos y sacrificios humanos, de alguna manera pudo haber traído algo a la mente de Yepté para atreverse a decir lo que dijo, sin imaginarse lo que le tocaría vivir. Claro, es muy posible. Es muy probable que sí. Así es. Sin embargo, con todo y todo, en Hebreos 11 se le recuerda como uno de los ejecutores de la fidelidad o de la enseñanza del Señor. Cuando dice, y tiempo nos faltaría para hablar de Barak, de Jefté, de Gedeón. Entonces, con todo y todo se le recuerda por eso. Así que seguramente lo que se entiende es que después Jefté se habrá arrepentido,
habrá llorado amargamente, posiblemente tal vez, se arrepintió, Dios le perdonó y es recordado después como uno de los precursores de la fidelidad, pues, de los que pusieron en obra ello. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias, Y Carmita. más Y a todos que eso, porque no depende de él. de él, sino del que llama, ¿no? Exactamente. Así mismo es. Precisamente. Entonces, fíjense que usted es una figura muy, muy, muy simpática. Muy, muy particular por todo lo que hace, por la forma como actúa, a pesar de que al final parece complicarse. Y hacer algo de más. Así que, en todo caso, enseñanzas no faltan para extraer de la vida de gente. ¿De acuerdo? Entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta, alguna otra participación. Caso contrario, podríamos ir terminando por hoy. Creo que no. Entonces podemos terminar. Bendito Dios.